Hola amigos, me encanta estar con ustedes aquí. Vamos a crear un espacio de reflexión sobre un tema que nos preocupa a todos, porque todos estamos de alguna manera confinados, pasando por este estrés del coronavirus. La conferencia se llama Me voy a cuidar para cuidarte, o Me cuido para cuidarte, psicología para tiempos de confinamiento. Quiero empezar por lo siguiente. Los datos que tenemos en ciencia psicológica muestran que sí, que estar confinado, estar aislado de manera obligada, pero necesaria, genera una serie de alteraciones en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de relacionarnos. Un dato lo obtengo de lo que ocurrió con el SARS. Allá por el 2004 se hizo una investigación en la Universidad de Toronto porque habían aislado en esa ciudad a 15.000 personas. Los psicólogos trataron de ver qué pasaba después del confinamiento, que era de 15 días, y se encontró que aumentaban considerablemente, de un modo estadísticamente significativo, el nivel de síntomas relacionados con el estrés postraumático y los síntomas relacionados con la depresión. Subían bastante. En una investigación más reciente, en un metaanálisis que se hizo en el King's College de Londres, el Departamento de Psicología Médica, en un artículo de la revista Lancet del 2019, hacen lo que dije, un metaanálisis viendo todos los estudios que hay sobre confinamientos y reacciones que tenemos frente al confinamiento. Entonces, obtienen o concluyen que el efecto que genera abarca una serie de patologías o síntomas que son importantes y que no pueden pasar de desapercibido. ¿Sí? Voy a leer algunas de las cosas que encontraron que son consistentes en distintas investigaciones. Por ejemplo, aumenta el estrés postraumático, ¿sí? La confusión, aumenta la ansiedad, la frustración, la ira, ¿sí? Y sobre todo lo que es interesante es que tiene unos efectos duraderos. Desde hace tiempo sabemos que si ahora te ocurre un evento estresante, ese evento puede aparecer manifestado en una cantidad de síntomas hasta después de 5 meses, 5 o 6 meses. O sea que cuando hablamos de confinamiento y hablamos de las consecuencias psicológicas, hay mucha investigación y todas muestran que realmente el ser humano no está hecho para eso. Nuestro organismo, filogenéticamente, evolutivamente hablando, está hecho para estar libre, ¿sí? Cuando tú le quitas la libertad y pones en aislamiento a un ser vivo, supongamos un ratoncito, que esto se ha hecho en un tubo de ensayo apretado, ¿qué pasa dentro del organismo del ratón? Empieza a haber unos cambios metabólicos, bioquímicos, empieza a producirse una alteración en el sentido de aumentar su fuerza. Porque aumentando su fuerza puede romper el tubo de ensayo y escapar. Y de hecho ocurre así.
las personas o los seres vivos que se los confina, todos desarrollan esa respuesta de fortaleza para poder escapar, que está biológicamente determinado, que es una emoción básica que se llama ira. En los humanos se puede manifestar como irritabilidad. Y también se ha encontrado de que cuando hay un grupo de animales más o menos confinados, más o menos aglomerados, tú empiezas tic, 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 tic a molestar a uno, inmediatamente ese animal termina mordiendo al que está al lado. Eso se lo conoce como transferencia de la agresión. O sea que cuando estamos irritables es probable que orientemos esa sensación de ira o esa fortaleza que no entendemos por qué diablos la tenemos ahí hacia otras personas que nos rodean. La ira está ahí porque nos permite tumbar obstáculos para poder alcanzar una meta o para salir en libertad. La ira actúa al servicio de la libertad. Es más, lo que nos hace humanos es la libertad misma. Entonces, en el aislamiento tenemos que considerar que en este caso especial, en la posmodernidad, todos teníamos una vida hiperacelerada, ¿sí? Hiperactiva, una vida donde la multitarea mandaba, hacíamos muchas cosas al mismo tiempo, comprábamos minutos, ¿sí? No podíamos descansar, ¿no? Algunos filósofos llamaban a eso la sociedad del cansancio. Llegábamos a nuestras casas agotados, pero de todas maneras íbamos muy rápido, muy rápido. Y de pronto se nos pone un freno de emergencia. De pronto se nos dice, pare, hay un problema, hay una pandemia y usted debe confinarse. Y toda esa hiperactividad, ese movimiento, esa cantidad de cosas que hacíamos al mismo tiempo, se pierde. Y pasamos de la velocidad a la lentitud. Y ese cambio de velocidad a la lentitud, claro que genera un desorden, ¿sí? Porque quizás no hayamos desarrollado las estrategias para estar en un ambiente donde la exigencia es otra, totalmente distinta para lo que se nos ha preparado, para lo que se nos ha enseñado. Entonces, en ese espacio pequeño, donde posiblemente tengamos que estar con los hijos, con la persona que supuestamente amamos, aunque tengamos el teletrabajo disponible, pero los niños corriendo alrededor de la mesa, en la punta, una persona trabajando, en la otra tengo una reunión con alguien importante, pero es que no me puedo mover, las reglas me las cambian. Y el ser humano es especialmente rígido, o tenemos una resistencia al cambio que, como vamos a ver más adelante, nos genera una paradoja, ¿no? Entonces, en ese aislamiento, donde se supone que se generan nuevas experiencias, aparece la ira como la respuesta más común, ¿sí? En esa situación de aislamiento, nosotros no nos quedamos solamente así, soportándolo, sino que empezamos a enfrentar una situación de incertidumbre, ¿sí? Nos falta información. La información puede ser contradictoria, esa incertidumbre es no sé lo que va a pasar. Nos han educado con la idea de la ilusión de control, de tenerlo todo bajo control, ¿no? Es decir, a los occidentales respondemos de una manera distinta a los orientales. Yo recuerdo haber estado con algunos lamas, donde recuerdo uno que me decía que bueno, que la incertidumbre es una especie de chiste cósmico, ¿no? Porque al no saber qué es lo que va a pasar resulta gracioso. El universo me hace cosquillas.
Pues nosotros no lo vemos así en Occidente, ¿no? La incertidumbre genera mucho estrés, la incertidumbre genera migrañas, insomnio, gastritis. No somos capaces de estar frente a algo que no podamos manejar. Frente a este culto al control, la terapia cognitiva se fundamenta básicamente en los estoicos, que fueron los padres de la terapia cognitiva. Epícteto daba una máxima que nosotros la utilizamos y la hemos ampliado y se ha investigado mucho, y es: si algo está bajo tu control, actúa. Pero si algo no está bajo tu control, déjalo ir. Es la capacidad de discernir qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí. Lo que depende de mí, me hago cargo. Pero lo otro no lo puedo manejar. Y esa aceptación esencial hace que la incertidumbre se pueda manejar mejor. Por ejemplo, vamos a suponer que llueve. Yo no tengo ningún tipo de control para que no llueva. Es más, si soy una persona con baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Eso implica que las cosas no son como a mí me gustaría que fueran, puedo hacer pataletas. Hay gente que protesta, mira al cielo y dice maldita lluvia, insulta a las nubes o a cualquiera que esté cerca, porque no acepta la realidad, cree que la realidad debe seguir sus deseos. Estoy frente a la lluvia entonces, y a no ser que tenga una conducta supersticiosa, que tampoco va a dar resultado, de hacer una danza para como haciendo sioux para que dejara de caer agua. Lo que sí depende de mí no es que la tormenta cese. Lo que depende de mí son las estrategias que yo puedo usar para estar en esa situación. Yo puedo buscar un reparo debajo de un techo, yo puedo meterme un café, yo puedo comprar un paraguas y taparme, o puedo salir a la lluvia porque quiero y mojarme, ¿sí? Puedo actuar de distintas maneras. Los estoicos, con Epícteto primero, más tarde Séneca y otros más, ellos consideraban que el universo compartía con los seres humanos el logos, que es el conocimiento, pero pese a ser, como decían ellos, una chispa divina, había un destino. Entonces hacían esta analogía: suponte una carreta donde hay una soga de 2 o 3 metros y un perro que va detrás atado a la carreta. La carreta es el destino, el perro somos nosotros. Estamos indefectiblemente detrás, nos arrastra, pero nosotros tenemos cierta libertad para ver cómo vamos detrás. Podemos ir arrastrándonos, protestando, podemos ladrar, podemos correr, dar vuelta, podemos inclusive adelantarnos y suicidarnos para que los caballos me pasen por encima. Tenemos un espacio en el cual nos podemos mover, y ese espacio es el espacio de lo que depende de mí. Frente a esta incertidumbre, hay muchos estudios que se pueden mostrar, ¿no? El más común es el de Seligman. Originalmente es un psicólogo que trabajó la desesperanza aprendida o la indefensión aprendida, que es la posibilidad de crear en un laboratorio depresión. A unos perritos chiquitos se les ponía en una caja sobre una reja conectada a un choque eléctrico. Esas investigaciones ya no se pueden hacer. Se les daba choque eléctrico y el perro podía, si hacía determinada cosa, salir. Y el perro hasta podía anticipar eso, ¿no? Llegaba el choque eléctrico y hacía determinadas cosas. Pero después pasaron a lo que se llama un programa múltiple,
¿sí? O de variación múltiple, en donde los choques se daban al azar. O sea, el perro no podía predecir exactamente qué es lo que iba a ocurrir. Y cuando ya intentaban hacer algunas cosas, pero no les daba resultado, terminaban quedándose en un rincón, quietos, no comían, inmovilizados, ¿no? No comían, temblaban y soportaban el choque eléctrico. Cuando se abrió la puerta y los perros podían salir, no salían. Los perros se quedaban dentro. Para lograr que salieran había que sacarlos, pero ellos volvían a entrar, había que sacarlos y ellos volvían a entrar hasta que se lograba de que no, que recuperaran la conducta de escape o la conducta de evitación. Los perros tenían una percepción de incontrolabilidad. Y el paradigma es cuando estamos sometidos a un estrés incontrolable, que no depende de nosotros. Si no usamos determinadas estrategias, nos vamos a deprimir. Esto después se replicó en estudios naturales, es decir, no provocados por el experimentador, como puede ser una sonada, una tormenta, una guerra, ¿sí? Una catástrofe, y se encontró exactamente lo mismo. El estrés incontrolable produce depresión o conductas depresivas. Nosotros estamos ahora sometidos a un estrés incontrolable. De hecho, cuando prendo el televisor y veo que todo está orientado, obviamente debe ser así, al coronavirus, encuentro que hay ciertos elementos informativos, después voy a ampliar esto, que me generan estrés. No sé si, sí, supongo que con buena intención, de pronto abro un canal y encuentro un cartel que dice lo peor está por llegar, ¿sí? O encuentro, se han multiplicado el número de personas que han fallecido, o la maldita curva que no llegamos, hay sobrecarga. Bueno, son todas noticias que son reales, pero que si uno no las sabe procesar bien, sí les genera mucho estrés y además es incontrolable. Yo sé que uno individualmente puede aportar, ¿sí? Y hablaremos de eso, pero cuando estoy ante ese estrés incontrolable, es muy posible que yo empiece a tener síntomas de indefensión, ¿sí? Yo tengo pacientes que están implicados en ese tipo de información de tal manera que llevan ellos mismos las cuentas, y ellos mismos hacen las gráficas y comparan las gráficas de un país con otro, ¿sí? Sí, es obsesivo, pero no todo el mundo funciona igual frente a la información, también hay que decir eso, ¿no? Las investigaciones muestran que si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad grave, ¿sí? Recibe información, pide información y se siente mejor. Cuanto más sepa de su enfermedad, mejor funciona. Y su estado de ánimo sube y genera más estrategias de afrontamiento. Pero hay otro tipo de personas, porque hay diferencias individuales, hay otro tipo de personas que no quieren recibir ese tipo de información, porque tener más información sobre su enfermedad no le da más ánimo, las baja. Y en vez de tener estrategias de afrontamiento, tienen síntomas de depresión, ¿sí? Entonces, frente a la incertidumbre, que implica decir no sé lo que va a pasar, en una cultura donde se privilegia la ilusión de control, es muy difícil afrontarla, porque es un vacío de información, y yo puedo aceptar ese vacío de información. Es más, yo podría tener una actitud, que algunos pacientes lo logran, de aceptar lo peor que pueda ocurrir, ¿sí? Porque cuando estoy en una situación de incertidumbre,
mi mente empieza a funcionar y anticipar cosas. Y aparece una distorsión que se llama la anticipación catastrófica, ¿sí? Que es tener un fatalismo hacia el futuro. Los terapeutas cognitivos enfrentamos eso. Yo recuerdo una paciente que tenía una ansiedad generalizada, como se dice, pero una distorsión cognitiva muy fuerte en la anticipación catastrófica. Se preocupaba porque le iban a robar, porque de pronto había un terremoto, porque iba a haber una inundación, porque iba a haber una quiebra o un problema económico, se iba a quedar sin un peso, en fin, muchas, de todo tipo, que sus hijos se iban a enfermar. Entonces yo le dije, anóteme durante 15 días todas las interpretaciones o anticipaciones catastróficas que usted haga, todas sus predicciones. Compre, si tiene que llenar una enciclopedia, llénela. Y él llegó con bastante información. Sumamos simplemente la cantidad de anticipaciones negativas y más o menos fueron alrededor de 500 en 15 días. Entonces, la cuenta es que, bueno, si son 500 en 15 días, son 100 por mes. Entonces son unas, multiplicando por 12 son como 1000 y pico. Y 1000 y pico, ¿hace cuánto que tenía el problema? 10 años, 1000 y pico durante 10 años, son 100 y pico mil. Entonces se le dijo, ¿no? Usted ha hecho unas 120.000 anticipaciones catastróficas desde que tiene el problema, este problema de ansiedad, ¿sí? Al no poder controlar el futuro. ¿Cuántas de estas interpretaciones catastróficas han ocurrido? Ella me dijo, pues ninguna. Entonces yo le contesté, si usted fuera adivina, ¿sí?, con la bola de cristal y cobrara, se moriría de hambre porque no pega una. Usted es muy mala adivinando su futuro. Muy mala. ¿Por qué? Porque de 100.000 no ha pegado ni una. Entonces está sufriendo inútilmente. Entonces haga lo siguiente. Por cada anticipación catastrófica que usted haga, empiece a contar. Y diga, 100.000 una, 100.000 dos, 100.000 tres. Y dígase a usted misma, soy muy mala para predecir mi futuro, me he equivocado en un montón de veces. La anticipación catastrófica ocurre en situaciones de incertidumbre. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de confinamiento, esa incertidumbre de la vida cotidiana, que puede ser normal, aquí se multiplica por 30, 40, 50. ¿Qué va a pasar? Y reconozcamos que esto nos genera a todos un sentimiento de irrealidad, de extrañeza. ¿Sí? Es como si uno viera algo como un sueño, ¿no? Como una pesadilla. Yo vivo en un 5.º piso y yo abro por una arteria muy importante, pero ahora no pasa un alma. Yo entro, yo abro y miro y digo, esto parece una película de apocalipsis, una distopía, ¿no? Y veo unas palomas de pronto caminando por la calle con toda tranquilidad, paradas en una vitrina. Ellas no hacen las cosas que hacemos nosotros estúpidas, ellas no compran ahí. Pero entendamos que este sentido de extrañeza que no pensábamos que iba a ocurrir o que no podía ocurrir en un mundo tan avanzado, sí genera incertidumbres. Genera incertidumbre en muchos sentidos. Y genera ansiedad. Y esa ansiedad tiene que ver mucho en la manera
o en cómo enfrentamos la vida, ¿sí? En la concepción que tenemos de estar en ella. Voy a hacer una analogía extrema, pero para que se vea. Hay personas que viven como si estuvieran en un lago como los de la Patagonia o los de Chile, unos lagos enormes, tranquilos, apacibles, transparentes, con unas colinas nevadas, en posición de loto, peace, love, mirando el lago. Ellos ven la vida así. Si de pronto cae una piedrita o una piedra y empieza a generarse ondas en ese espejo, empiezan a sentirse mal. Sí, porque tienen una muy baja tolerancia a la incomodidad. ¿Sí? ¿Por qué empiezan a decir, Dios mío, qué pasa? Esto no es normal. ¿Pero qué dices? ¿Cómo? Esto que es como si fuera un tsunami, ¿no? Esa hipersensibilidad, porque ven la vida así, porque creen que la vida debe ser así. Y la vida no es así. Hay otros, donde yo me incluyo, que ve la vida como un torrente, como un río desbordado, ¿sí? Donde pasan troncos, pasan personas y donde uno está metido ahí. Y uno ahí tiene que sobrevivir. Y sobrevivir agarrándose un tronco, nadando contracorriente, agarrándose de otra persona, dejándose llevar por el río, como sea. Hay que desarrollar estrategias de supervivencia. Hay que ser capaz de bastársela a uno mismo en muchas ocasiones. En esas situaciones desarrollamos habilidades que ni siquiera pensábamos. Los inmigrantes napolitanos y los napolitanos de esa época no decían la vida, lo que es la vida, no, decían lotta, y lotta significa lucha. Entonces, o te ves en un mundo pseudo virtual o te ves en un mundo donde tenés que ser un guerrero de la existencia. Y tenés que salir adelante. Y salir adelante es sacar las fortalezas que tenemos y estar con un nivel de actuación, de afrontamiento activo todo el tiempo. Entonces, obviamente, las personas que están con la idea de que la vida es una lucha, gente que se ha hecho a sí misma, gente que ha tenido que sobrevivir, pagarse los estudios, trabajar en muchas cosas, tiene más fortaleza. ¿Sí? Entonces, tomando esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo encaramos, tratando de manejar la ansiedad, un confinamiento como este? Después voy a entrar en más detalle, pero por ahora me interesa este punto. Hay una estrategia que a mí me ha funcionado mucho, más que estrategia es una actitud, que es la personalidad resistente. Uno puede tener una personalidad resistente, y les voy a decir cuáles son los componentes de ella. No es lo mismo que un crecimiento postraumático. Hay gente que sale de problemas complicados, de adversidades, y sale más fuerte, ¿sí? Hay gente que es resiliente y que es capaz de estar en problemas de adversidad y no sufrir daños significativos. Algunos piensan que la resiliencia es exactamente lo mismo que el crecimiento. Para mí no, muchos autores piensan que no. Y la personalidad resistente es aguantar. Pero aguantar con un sentido como el que voy a decir. Tiene tres componentes. El compromiso, tiene el componente de el control y el componente del reto. Si yo voy a encarar
una situación de confinamiento y le encargo un compromiso, digo, pues yo acepto esto y me involucro con esto. Yo voy a hacerme responsable de mis conductas y voy a dirigirlas porque estoy comprometido, estoy enganchado con todo este proceso. O sea, lo acepto y lo hago. El control es que uno pueda, en la situación de confinamiento, guiar su propia conducta. Guiar la propia conducta es, ya sea desde hacer actividades hasta cocinar o relajarme o manejar mi mente o leer o buscar una manera de estar creciendo simplemente, pero yo tengo el control, es decir, yo soy capaz de crear en el confinamiento un ambiente motivacional. Yo lo voy a inventar, lo voy a crear. No puede haber un confinamiento sano sin creatividad. Entonces, el segundo punto. El tercer punto es el reto. El reto es un desafío, es una oportunidad para yo ver hasta dónde soy capaz, ¿no? Hay mucha gente que ante los problemas difíciles, en vez de escapar, como hacen algunos, en vez de evitarlo, los enfrentan como un reto. Voy a ver hasta dónde soy capaz y voy a sacar callos, ¿sí? Voy a endurecerme frente a esta situación. Es una oportunidad para entenderme a mí mismo un poco, para conocerme. Si ustedes encaran la ansiedad que pueden sentir en un confinamiento con la actitud que requiere una personalidad resistente, no solo lo van a hacer mejor, no solo la ansiedad va a bajar, sino que ustedes van a descubrir cosas en ustedes mismos muy importantes. Mucha gente cree que es débil hasta que está en situaciones límites. Las situaciones límites te ponen a prueba y desarrollan en vos la capacidad de revisar cosas que antes no eras capaz de revisar. Porque esa información de la situación límite es tan intensa, tan fuerte, que pasa por encima de todos tus mecanismos de defensa y llega a la base de datos, llega al núcleo duro. Por eso es que se producen en esas situaciones cambios muy radicales, casi que mutaciones, conversiones, ¿no? Yo he visto gente antes y después de un secuestro. Y antes era una persona y después era totalmente distinta. Aumentaba su sensibilidad. Eran personas donde hacían toda una reestructuración de su sistema de valores y empezaban a entender algo que a mí me parece fundamental, que hay cosas que nos parecen prescindibles, imprescindibles, cosas que nos parecen necesarias, y después podemos tener la capacidad de volver prescindible lo imprescindible y hacerlo de lo necesario algo simplemente preferencial. Cosas que le sobran a uno, ¿no? Como comentan de Sócrates, ¿no? Que los fines de semana ahí en el Ágora había puestos de venta y él iba con sus alumnos y entonces siempre recorraba todos los puestos de venta y miraba las cosas y siempre decía lo mismo, y es: Dios mío, cuántas cosas no necesito, ¿no? Sí, las situaciones límites nos llevan a mirar esas cosas así. Volviendo al tema de la ansiedad, hay otra forma de poder enfrentarla. Y esto es como una cuestión de precisión semántica. Es separar posibilidad de probabilidad. Es posible de que yo cruce esta calle desierta que no hay un alma y me
coja un automóvil o me agarre un automóvil. ¿Es posible? La gente tiende a responder, no, no es posible. Pero la respuesta que hay, racional es, sí es posible. Puede que justo una persona, un taxi dé la vuelta o haya un carro de la policía. Es posible. Es posible de que caiga una bomba aquí y nos muramos todos. Es posible. Que se caiga un avión, es posible. Pero si yo veo la ansiedad solamente como la posibilidad, me voy a sentir tensionado todo el tiempo. Pero, si analizo la probabilidad, entonces ya estoy viendo como la frecuencia con la cual puede aparecer. Entonces, ¿es posible que yo cruce la calle y me agarre un auto? Sí, es posible. ¿Qué tan probable es? Y ahí es donde le estamos dando un golpe a la ansiedad. ¿Qué tan probable es? Bueno, hay una probabilidad en 7 millones. ¡Wow! Voy bien. ¿Qué tan probable es que un avión se caiga? Pues es mucho menos probable de tener un choque en carretera con un automóvil. ¿Es posible? Sí, pero no es tan probable. A veces los pacientes vienen y me dicen, pero doctor, yo no sé si ella me quiere o no. ¿Usted cree que es posible que no me quiera? Entonces yo le digo, sí es posible que no lo quiera, pero ¿cómo no me va a querer? Si está conmigo hace 10 años, tenemos hijos, pero usted me preguntó si era posible. Sí es posible que no la quiero, que no lo quiera algún día. Pero ¿qué tan probable es lo que usted tiene que preguntarse? Y mire que en la probabilidad usted tiene que tener en cuenta que se llevan más o menos bien, que no han tenido problemas complicados ni graves, tienen un proyecto de vida común, tienen hijos, la van bien con la familia. Lo suyo es una anticipación catastrófica. Está haciendo interpretaciones erróneas. Tiene una distorsión cognitiva. Es probable, pero no es posible. Y cuando ustedes empiezan a tener esa precisión semántica, empiezan a poner el azar a favor de ustedes. ¿Sí? Inclusive, hay otra forma más, que es cuando ustedes están en una situación, ¿sí? Viendo el televisor o que se enteran de que la curva va mal o que no sé lo que pasó en Italia o que en Estados Unidos en este momento no sé cuánto, uno puede decir, pero esto no se va a terminar nunca. No digan eso. Utilicen todavía no se termina. Es otra precisión semántica. Todavía no. Uno dice, es que yo no puedo. No, pero tú eres un proceso vivo, tú estás cambiando todo el tiempo, el mundo cambia y es todavía no. Es que yo no puedo alcanzar mis metas, todavía no. Es decir, estoy aprendiendo, estoy avanzando, todavía no se acaba esto. Eso significa que se va a acabar. ¿Es probable que se acabe? Sí. Pero ¿cómo se va a acabar esto? Pues creyendo en los científicos, haciendo lo que ellos nos piden, tratando de ser responsables, pero sobre todo, entendiendo que en el peor de los casos van a sacar una vacuna. Y la vacuna, pienso yo, que va a llegar en tiempo récord. Es muy probable que sea la vacuna más rápida que se ha sacado en la historia de la humanidad, y sobre todo porque están compitiendo los países para eso, ¿sí? Ya están haciendo investigaciones en humanos, que es una etapa relativamente avanzada, ¿no? En un confinamiento, entonces, tenemos que vencer la ira, porque es una respuesta natural, la irritabilidad, que después de 15 días aumenta. Entender que la otra persona también está irritable, ¿sí? Tratar de comunicarse de tal manera que la información que llega del otro, que yo le mando al otro, sea una información no agresiva. Porque si no entramos en un círculo vicioso. Yo te puedo decir algo de una manera irritable. Yo te puedo decir, te equivocaste en esto.
estoy atacando la conducta. O puedo decirte, eres un inútil, estoy atacando a la persona. La gente que está bajo los efectos de la irritabilidad o de la ira ataca la persona, no ataca el comportamiento. Estás comiendo mal, a decir eres un cerdo, ¿sí? Es un ladrón, a decir robó una vez, ¿sí? Entonces, el aislamiento, la ira, como una respuesta natural, tratar de comprenderla, tratar de no manifestarla en una comunicación que afecte a la persona que está con nosotros. Y frente a la ansiedad, entender quizás que la vida es una lucha. Usted, yo y mucha gente somos guerreros de la existencia, y un guerrero tiene que descansar, pero nunca se jubila. Los guerreros no nos jubilamos, descansamos, es lógico, pero siempre se es así. Y en la ansiedad tienen la posibilidad de manejar una personalidad resistente con el compromiso, el control y el reto, y hacer precisiones semánticas, de no ser categóricos y usar pensamientos dicotómicos extremos, nunca, siempre, todo, nada, cuando podemos ir todo, todavía no, y separar posibilidad de probabilidad. Estar en un confinamiento es estar, como ya anticipé un poco, sometido a un bombardeo informacional. ¿Sí? Todo el tiempo. Información de toda clase. Lo ideal sería que buscáramos información justa, fundamentada, información que esté de alguna manera dentro de los límites de lo aceptable, es decir, que no estemos sobreinformados, ¿sí? Lo que pasa es que eso es muy difícil. Una recomendación que yo hago es, bueno, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a operar un hijo de apendicitis, ustedes no, el hospital, lo llevan, ¿ustedes qué prefieren? ¿Entregarlo por esta puerta y recibirlo por allá? ¿O prefieren entrar, ponerse una mascarilla y estar mirando paso a paso toda la cirugía? Entonces se van a encontrar con cosas de pronto horribles, porque además uno no sabe de eso. De pronto el médico dice, uy, está saliendo demasiada sangre, aquí hay que comprimir esto. Ve, la pulsación está floja, doctor, está floja la pulsación, ¿sí? Ve, aquí tiene arritmia o taquicardia, está respirando mal. Entonces ustedes que están ahí, que no saben nada de eso, van a decir, se muere, se salva, se muere, se salva, se muere, se salva. Y eso los va a enloquecer. Mejor caja negra, input, output, ¿sí? Aquí pasa algo parecido con la información. Yo les recomiendo que no estén minuto a minuto. Les voy a recomendar varias cosas, pero la primera es que no estén siguiéndolo minuto a minuto, sino que al final del día sacan un tiempo y miran qué pasó, ¿sí? Es como si un contador hiciera una contabilidad, en vez de hacerla mensual, hiciera por horas, ¿sí? Soy rico, soy pobre, soy rico, soy pobre, soy rico, soy pobre, soy rico, soy pobre. Y casi todas las curvas son dentadas, es decir, que tienen subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y uno cuando hace la curva saca el promedio de eso, ¿sí? Entonces, si ustedes están momento a momento, van a ver que sube, que baja, que aumentó, que vamos bien, que vamos mal, que vamos bien, que vamos mal. Pero no, hay que ver el promedio de la curva y ver la información al final. Pero ustedes también se van a enfrentar a algo muy complicado, que es información mentirosa. Es decir, lo que son los fake news, los bulos. Afortunadamente hay programas que muestran muchos bulos y hay cosas como que son inexplicables, ¿no? Es decir, tome agua tibia y el virus se va a eliminar, ponga un limón debajo de la cama
¿sí? Y las mentes supersticiosas empiezan a inventar cosas. Yo creo que en esto tenemos que actuar como un científico vocacional, ¿sí? Es decir, manejarnos con datos sustentados. Exactamente qué sé, qué me falta saber, quién me lo va a decir, ¿sí? ¿Cuál es mi fuente? En esta información que llega errónea, en esta información que a veces lastima, porque hay mucha gente que es mala, ¿sí? Es la palabra que quiero usar, y que a propósito genera información para lastimar a alguien. Los fake news no son información errónea, es información mentirosa, ¿sí? Que se hace a conciencia. Dando un paso más, aparece la posverdad, ¿sí? Aparece en la posmodernidad, y la posverdad sostiene que hay tantas verdades como personas hay. Esto se empezó a decir de que la verdad, que no hay un método para llegar, no hay un método científico válido, porque siempre está influenciado ideológicamente y siempre está influenciado por las estructuras del poder. Entonces, que esa verdad puede que no sea verdad. Eso fue tomado por algunas corrientes políticas y hoy se lo conoce como el negacionismo. Pero ustedes van a enfrentar eso en esta situación. Les va a pasar algo así, ¿cierto? La Tierra es plana, no es redonda. Eso es el negacionismo. ¿Por qué? Muéstreme que la Tierra es plana, fundamentenlo, porque yo no tengo por qué fundamentarlo. Esta es una verdad alternativa, pero si es una verdad inventada por usted, entonces fundamentamela, ¿no? Es mi opinión. Entonces se confunde el hecho validado empíricamente con una opinión que simplemente es un punto de vista que puede estar sustentado en el delirio más grande. Decir que la Tierra es plana no es precisamente una posición racional. O yo puedo decir que las vacunas no previenen nada, que es una posición irracional. Y puedo decir que la teoría de la evolución de Darwin es mentira. ¿Por qué? Porque hay un diseño inteligente patrocinado por algún demiurgo, ¿sí? Y entonces que esto es mentira. Y entonces ya habían empezado a exigir que en los colegios se diera al mismo tiempo, de manera equidistante, la teoría del diseño inteligente y la teoría de Darwin. Esto es tan absurdo como decir, yo en el colegio voy a dar una materia que es química, pero tengo que darle el otro punto de vista, que es la alquimia. Entonces vamos a dar química y alquimia, equidistantes, para que la gente vea, pero que la alquimia no puede estar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la alquimia es pseudociencia, ¿sí? La alquimia es magia, es otra cosa. Puede que sea muy simpática para la magia, pero no puede entrar en la ciencia. Como si yo dijera, vamos a ver astronomía, y equidistante a eso vamos a ver otro punto de vista, muchachos, que es la astrología. La astrología es una pseudociencia, ¿sí? Todas las investigaciones muestran que la capacidad de predicción es cercana a la pobreza franciscana, ¿no? No tiene fundamento astrofísica. Entonces el negacionismo empieza a decir que hay tantas verdades como punto de vista hay. Entonces, si hay tantas verdades como punto de vista hay, no hay nada cierto. Y lo fundamentan desde cierta irracionalidad, ¿no es cierto? Desde
cierta no, de mucha irracionalidad. Nosotros podemos saber cuándo una creencia es racional o no es racional. En eso nos especializamos los terapeutas cognitivos, ¿sí? Que es una línea de la psicología que cree en la investigación científica. Primero, una creencia es racional si tiene evidencia empírica o si puede ser fundamentada en algún cuerpo de conocimiento que a su vez tiene datos y evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente y una paciente que había terminado con su novio, pero el novio la llamaba de vez en cuando, había pasado un año, inclusive el novio había salido con otras chicas y volvía donde ella telefónicamente, ¿no? Es decir, la llamaba a ver cómo estaba, etc. La posición de mi paciente era: él todavía me ama. Él, lo que está descubriendo cuando sale con otras mujeres es que no hay otra persona como yo. Si no fuera así, no me llamaría. Yo le decía, bueno, pues te puede llamar por otras razones. Pero ella decía, no, es que me llama porque me quiere, yo lo conozco. Y yo le decía que yo no veía claro eso, porque si no estaría contigo. Bueno, entre esos ires y venires, nosotros hacemos una terapia directiva, confrontativa. Yo le dije, bueno, hagamos un experimento comportamental o conductual. Sometamos a contrastación tu creencia. Pensemos como científicos. Entonces tú vas a pedirle una cita, te vas a tomar 2 cervezas para agarrar coraje, hubo que prepararla, ¿no?, para que pueda hacer esto, y lo invitas a salir, y cuando estés con él le dices directamente, mira, yo todavía te quiero, y yo siento que tú también, quiero saber si me quieres o no, y si quieres que volvamos a estar juntos. La gente no es capaz de decir eso porque le tiene miedo al no, al rechazo, pero la verdad, yo prefiero destapar la olla de una vez, ¿sí? Si a mí me dan la prueba, el resultado de una biopsia, yo no voy a dejar el sobre sin abrir. Lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes tengan la información adecuada de los hechos, van a poder afrontarlos mejor, van a poder buscar las soluciones. Entonces esta chica va, le dice, y el muchacho le dice, no, mira, es que yo te llamo porque me siento muy culpable con lo que te hice y me interesa mucho saber que estás bien. Pero te tengo una buena noticia. Tengo un amigo que es canadiense que creo que ustedes dos podrían enganchar muy bien. Mi paciente, down para abajo, llega a la cita, pero ya podemos manejar y ya podemos trabajar con hechos reales. Entonces, la primera manera para saber si una creencia es racional o irracional es someterla a contrastación, ver qué evidencia empírica tiene, en qué se fundamenta. La segunda manera es ver si hay consistencia lógica en lo que uno dice, ¿sí? Si alguien viene y me dice, a mí nadie me quiere porque mi mamá no me quiso. Entonces, ¿de dónde saca usted que una cosa está relacionada con la otra? ¿Por qué hace ese salto inferencial y se sale de la lógica? Porque de esa premisa no se llega a esa consecuencia. Su mamá no la quiso, pero la genética no obliga al amor. Y hay padres que no quieren a los hijos, hay mamás que no quieren a los hijos, y hay hijos que no quieren a los padres. Y entonces ella dice, bueno, es que si mi mamá no me quiere, nadie me va a querer, ¿sí? Entonces uno vuelve y contrasta esa información mostrándole las incongruencias lógicas. Ya dije una, es decir, puede que tu mamá no te quiera, pero que la vecina sí. Es decir, ¿por qué piensas que tu mamá, si no te quiere, es porque tú tienes algo horrible? De pronto la que tiene algo horrible es tu mamá, ¿sí? Hay que honrar padre y madre, se dice, sí, pero un padre abusador o una mamá castigante no hay que honrarlas, hay que escapar y denunciarlas. Entonces,
esa consistencia no existe. Tu conclusión no tiene nada que ver con la premisa. Tú puedes ser querible aunque tu mamá no te quiera. La tercera manera de enfrentar una creencia irracional es ver si te es útil o no te es útil. Es decir, uno como terapeuta puede sospechar que la creencia es irracional, o puede que sea cierta, ¿no? Por ejemplo, pero igual hay que preguntarse si es útil o no es útil. Por ejemplo, una persona que sale de un puesto en una empresa y se queda con la idea de que el jefe no lo quería y que dos de sus compañeros le clavaron un puñal por la espalda, y entonces inventa toda una teoría conspirativa, ¿cierto?, de por qué ocurrió el hecho, y esa creencia se instala y piensa que es cierto, ¿no? Uno podría buscar la evidencia empírica, si tiene consistencia lógica, buscar por qué tiene tanta necesidad de aprobación, cuál es la historia. Siempre aquí vemos la historia. Yo estoy poniendo ejemplos transversales. Pero independiente de que eso sea cierto o no, ¿de qué te sirve? Esto es una confrontación pragmática. ¿Para qué diablos te es útil pensar que fuiste víctima de una operación especial para sacarte de la empresa? Pues no te merece quien no te quiere. No te querían en la empresa, aguantátela, ¿sí? Y no te sirve para nada pensar que tú merecías estar en la empresa y que estas personas te hicieron un mal y que son malas y que tiene que haber una justicia universal para atacar a las personas estas y darles el castigo que merecen. ¿De qué diablos te sirve pensar así? Ventajas y desventajas de la creencia. Entonces, cuando estamos con este tema, tenemos que estar muy claros, ¿sí? Y aquí hay la Asociación de Nutricionistas de España, a través de información fundamentada y científica, ha creado un estilo, una actitud de consumidores críticos. Yo he seguido esos parámetros y he aprendido muchas cosas. Yo sé, cuando voy a comprar algo, yo me fijo en la etiqueta, no solamente me fijo en el precio, tampoco me fijo en la fecha de vencimiento solamente. Me fijo qué componentes tiene, si le vienen bien a mi vida o no. ¿Sí? No soy un consumidor ciego. De igual manera, usted no tiene que ser un consumidor ciego, pasivo, inútil frente a la información que le llega de cualquier medio. Usted tiene que ser un pensador crítico. Los pensadores críticos están muy cerca de los librepensadores. Es decir, son personas que cuando llega una información se fijan de dónde llega, cuál es la intención, si la puedo entender. Es un poco la actitud que tenemos frente a alguien que nos critica mucho, ¿no? O frente a críticas que llegan de otras partes. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Sí? ¿Esta crítica me sirve para crecer o no? ¿O me hunde? ¿Es verdad o es mentira? Pues si es mentira, si me hunde, si la intención es que me hunda y la fuente no es respetable, pues agarro la crítica y la tiro a la basura. O si hay una crítica que es muy exagerada, uno se puede convertir en un banco de niebla y que no haya un yo que la atrape. ¿Sí? Cuando a Sócrates le decían, no me acuerdo si era Sócrates o a Diógenes, el cínico, le decían, fulanito está hablando mal de ti, y ellos contestaban, es que entonces no ha aprendido a hablar. ¿Sí? Pero tú, ¿por qué no? Este hombre te insultó, ¿por qué no te defiendes? Y porque si una mula me patea, decía Sócrates, no voy a poner una queja. Ser un pensador crítico entonces es
no ser crédulo. ¿Mm? Crédulo. Yo creo que deberíamos crear en la gente cierta actitud contraria a la credulidad. Ser más bien escépticos. El optimismo es bueno si no se exagera. Un optimismo exagerado es un peligro, es un sesgo positivo. El pesimista tiene un sesgo negativo. ¿Por dónde nos vamos? Pues como decía Buda, ven y mira. Buda nos decía, ven e interpreta, ven y observa, es decir, realismo puro. Un pensador crítico se fundamenta en los datos. O sea que toda esta avalancha de información se puede manejar con todo esto que les estoy diciendo, no caer en la posverdad. Y usted siempre pregúntese, ¿qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién debo consultar? Frente al coronavirus hay que seleccionar, poner un filtro, que eso lo da la capacidad crítica y, como dije, la racionalidad. Otro punto que me parece muy importante es el aburrimiento. A mí me causa un poco de gracia, pero también de tristeza, que haya gente adulta que diga, yo me voy a aburrir en el confinamiento. ¿Por qué no me dicen qué tengo que hacer? Yo escuché hace poco un locutor de radio de un país X que decía, bueno, a ver, que nos expliquen cómo nos podemos divertir en el confinamiento o en la cuarentena. ¿Cómo nos podemos divertir? Pero entonces ahora resulta que vivíamos de acuerdo al principio del placer en la posmodernidad, ¿sí? Y nos guiamos por el principio del placer, pero parece que era un principio del placer impuesto desde afuera, porque cuando tenemos que propinarnos placer, somos unos inútiles y necesitamos contratar recreacionistas. No tengo nada contra los recreacionistas, pero si una persona es mayor y no sabe cómo organizar su vida en un espacio, ni qué hacer para no aburrirse, va mal. Les voy a leer la definición de aburrimiento de un diccionario prestigioso. Sensación de fastidio, provocada o provocado por la falta de diversión o de interés por algo. Entonces uno se aburre cuando no es capaz de divertirse o cuando no es capaz de sentir interés por algo, pero es imposible que usted no siente interés por nada. ¿Sí? Hay una cadena en el ser humano que son una cantidad de respuestas y emociones que van juntas y que no tienen mucho que ver con el aprendizaje, ¿no? Es un poco determinadas por la naturaleza misma. Están mezcladas, pero hay mucho de no aprendido ahí. Por ejemplo, la conducta de exploración. A partir de los 2 años, los niños que están hasta esa época en una época de attachment, de apego, se sueltan y aparece la etapa del detachment, de la exploración, y por eso ustedes se le conoce como los terribles 2 años. Por eso ustedes ven al niño corriendo adelante y el papá siempre o la mamá siempre detrás, porque se va a caer, porque el niño necesita o tiene un impulso vital por la exploración, porque eso genera el recubrimiento de todo el sistema nervioso de una mielinización, lo que se llama la sustancia blanca. Y la sustancia blanca hace que la información vaya mucho más rápido, entonces mejora la capacidad de aprendizaje. La exploración, y en la exploración después llega el descubrimiento, y después del descubrimiento llega el asombro, que también es una emoción primaria. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y después viene el interés, que también es otra emoción básica. Entonces una persona que se aburra porque no tiene interés de algo, yo creo que quizás necesite ayuda profesional, ¿no?
Ahora, aburrirse no está mal. No sé por qué diablo no queremos aburrirnos. Tenemos tan poca tolerancia a la incomodidad que no queremos aburrirnos. Pero es que aburrirse no es incómodo. La pereza puede ser espectacular. El ocio puede ser espectacular. Y va de la mano muchas veces de la creatividad. Para mí hay un aburrimiento creativo, ¿sí? Cuando uno no es víctima del tiempo. Porque como que necesitábamos aprovechar el tiempo y de pronto nos sueltan en un lugar donde el tiempo puede sobrar. Que imagínense, no estamos preparados para eso. Deberíamos, ¿sí? En mi época decíamos, en mi época de juventud, tampoco soy tan viejo, pues, tampoco, yo no creo que sea viejo, pero bueno, en la época de juventud decíamos, vamos a matar el tiempo. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a matar el tiempo. Matar el tiempo. ¿Qué era matar el tiempo? Era sentarse en una acera, tomarse una cerveza y conversar de cualquier cosa, arreglar el mundo. Matar el tiempo o pasemos el tiempo. Dejémoslo pasar. Muchas veces los que escribimos estamos atrapados en un contexto de escritura que estamos como trabados y soltamos eso, vamos y nos tiramos en una cama y nos aburrimos, por decirlo así, tratamos de no pensar en nada y de pronto, ¡paf!, el eureka, sí, tal cosa. A mí me pasa mucho por la mañana, ¿no? Hay gente que le pasa en el aburrimiento, entonces hay un aburrimiento creativo, hay que matar el tiempo. El aburrimiento creativo es el dolce far niente, que se traduce como dulce no hacer nada, y realmente la traducción correcta es delicioso no hacer nada. Si tú te aburres de tu confinamiento, pues anota en una libreta, cuando esto se acabe, tengo un problema, no sé buscar autorreforzamiento, no sé crear un ambiente motivacional para mí. Entonces, cuando salga de todo este lío, voy a ir donde alguien que me enseñe a hacerme cargo de mí mismo. ¿Ya? Es curioso esto del aburrimiento. Hay algo que es muy preocupante en esto y lo que está ocurriendo, y es la muerte de los seres queridos. Las UCI están llenas, uno a veces suelta un anciano, por decir algo, que son los más vulnerables, y después no recibe información, es muy difícil, hay mucha gente, y después se enteran que falleció. Y a veces no saben dónde está siquiera, pero finalmente lo encuentran. No es como el caso de un secuestro, que usted nunca más vuelve a ver a alguien. No es la tragedia del desaparecido. Usted todavía no lo sabe, pero usted lo va a saber, lo cual no quita que sea espantoso que uno no se haya podido despedir de la persona, ¿sí? Que uno no haya podido establecer todo el ritual social del duelo, ¿sí? Que no haya podido tener un velatorio, tener una cremación, tener una misa o lo que sea de acuerdo a sus religiones, de despedirse de la manera que uno... Pero yo he visto gente que se despide después, ¿no? Cuando están enterrados o están incinerados, van a la cripta o van al jarrón, hablan con la persona que no está. Y yo quiero decirles que si bien el duelo ahí se ve interrumpido y hay que retomarlo, es un duelo no terminado o puede convertirse en un duelo complicado, lo que yo he visto con las personas que tienen pérdidas afectivas, las personas que tienen pérdidas afectivas se encuentran solas, porque no hay un componente social que sea capaz de manejar la pérdida, ¿sí? No hay un ritual social para eso. La gente que tiene pérdidas afectivas, que lo dejó el esposo o la esposa, que pierde el novio, no que se muere, que están vivos, es decir, no están muertos, están en cuidados intensivos, ¿sí? Andan vivitos y coleando, lo que pasa es que ya no te quieren.
Y ese duelo afectivo es terrible. Pero entonces, como no hay una estructura social organizada alrededor de eso, porque se lo subestima, entonces tienen que inventar sus propios procesos de duelos y hacen duelos simbólicos o rituales simbólicos. Algunos entierran la foto en una maceta en la tierra, otros montan un árbol, otros queman las cartas, otros escriben poesía y la tiran por la ventana. Hay un montón de maneras de hacer un duelo simbólico. Que yo les pido que si son capaces que lo hagan. Ustedes van a llevar a la persona que no está con ustedes en su corazón y van a tener la oportunidad de volverse a encontrar con ella. Mientras tanto pueden hacer un duelo simbólico. Pueden juntarse todos en su casa, ¿sí? O los que están ahí, en el confinamiento, pueden tener un ritual de acuerdo a su religión. Pueden rezar, pueden prender unas velas. Algunas personas los despiden con una fiesta recordándolo, me acuerdo de la película Filadelfia, ¿sí? Como Tom Hanks fallece y al final la familia hace una fiesta. Cada uno puede encontrarlo, pero de todas maneras tenemos que entender que el ser humano se parece más en el sufrimiento que en el placer. Cuando tú sufres, conmueves, ¿sí? Cuando tú sientes placer, no tanto. A mí me puede gustar una lasaña, a vos te puede gustar la carne, a mí me puede gustar ir a bailar, a vos te puede gustar quedarte en la casa, a otra persona le gusta hacer deporte, a otra le gusta leer. No somos tan parecidos y además no nos impacta mucho lo que hace el otro, ¿no? En el sufrimiento sí. Y quizás sea una estrategia filogenética, ¿no? Porque si uno sufre, está corriendo un riesgo o acaba de pasar por una situación mala. Pongámoslo sin frivolizarlo, pero pongámoslo así: un holandés y alguien que vive en Ushuaia, los dos se agarran el dedo con la puerta, ¿sí? Y gritan, y si se pueden mirar el uno al otro, van a decir: ya sé lo que te pasó, me está pasando lo mismo. Y sienten lo mismo. Si una persona pierde un hijo y se encuentra con otro padre que ha perdido a otro hijo, se van a entender, van a saber qué es lo que están pensando, ¿sí? De ahí surge la compasión. La compasión, compartir el dolor. Y eso lleva a la empatía, ¿no? A tratar de comprender lo que el otro siente. Y aquí quiero enganchar con otro tema, que es el de la soledad. En el edificio donde estamos hay dos ancianos que no tienen ni mascarillas, entonces la gente le ha hecho mascarillas, entonces ellos tienen que salir a hacer las compras, la gente le hace la compra, se lo dejan en la puerta, pero lo más importante, ¿saben qué es con esta gente? Cómo se manifiesta la empatía, dejándole por debajo de la puerta un teléfono y que la persona le dé el teléfono, un intercambio de teléfonos. ¿Para qué? Para comunicarse. Estas personas ancianas que están solas necesitan hablar, necesitan comunicarse. La soledad obligada se puede transformar en desolación, que es fuerte. La soledad elegida se puede convertir en una opción interesante de encontrarse uno mismo. Entonces, el mensaje de decir no estás solo o no estás sola es un mensaje de altruismo, de cooperación, pero que la decide el individuo. Uno no debe ser altruista por obligación, debe ser altruista por elección. Siempre está el individuo ahí. La autonomía que estamos viviendo ahora y la cooperación que estamos viviendo ahora, yo he visto que por primera vez se entremezclan de tal manera que no soy capaz de separar la una de la otra.
No es que la autonomía lleve a la solidaridad, que la solidaridad lleve a la autonomía, no. Cuando yo decido entrar al confinamiento, porque es una decisión ética o es una decisión responsable, yo no solo estoy pensando que no me voy a infectar yo, que no me voy a contagiar yo, estoy pensando que no voy a contagiar a los otros. Y esa decisión individual sumada genera un movimiento contra el coronavirus. Es como que la autonomía y la decisión individual es al mismo tiempo solidaria. Nunca había visto yo que las dos cosas estuvieran tan superpuestas. Otra cosa que he visto y que es muy importante, que puede que le ocurra a usted, ¿no? El confinamiento nos baja los humos, ¿sí? Nos trae un poco a la realidad, a estar con los pies en la tierra. Las personas que tienen como rasgos narcisistas o que se creen más porque tienen poder, prestigio, posición, y que piensan que las reglas no son para ella, en situaciones límite nos parecemos. Yo sé que la persona que tiene recursos económicos va a estar en un confinamiento mejor materialmente de lo que está una persona en una habitación o en un apartamento chiquito. Pero no sé, quizás en la mansión no ocurran cosas maravillosas que pueden ocurrir en cualquier parte. Con mis 2 hijos, con la persona que amo, hacemos unas pastas, jugamos, nos reímos, y quizás la otra persona está en otra situación. Yo quiero decir con esto que el dinero no garantiza, como ya lo han demostrado las investigaciones, no garantizan la felicidad, si es que existe, o los momentos de alegría, pero aquí se nos bajan los humos. Yo conozco personas que creen que las reglas no son para ellos, que ellos no tienen que hacer fila, ¿sí? Andan en un automóvil, lo para un policía y lo primero que le dicen es: ¿usted no sabe quién soy yo? Como la mayoría de los policías que yo conozco son inteligentes, les dicen: no sé quién es usted. ¿Pero cómo? ¿Usted no sabe quién es yo? Resulta que es el hijo no sé de quién, o que tiene un puesto especial. Aquí en el confinamiento los humos se bajan, el narcisismo se guarda en el bolsillo y todo el mundo a confinarse. Y claro, las personas que están acostumbradas a tener servicio doméstico no lo van a tener. La mayoría, ¿no? Sería lo correcto. Entonces hay que limpiar la casa, hay que cocinar, hay que planchar, hay que lavar. El hombre y la mujer se ponen a trabajar y a hacerse cargo. Nos bajan los humos y eso es algo que me interesa, ¿no? Porque en el fondo lo que mostramos con esto es que todo el mundo es vulnerable. Se deprime todos, independiente de su condición sexual, de su raza, de su condición económica. La depresión llega. Es como el amor y el desamor. Yo he visto gente, pero muy, entre comillas lo voy a decir, porque yo no creo que sea así, muy importante, ¿sí? Que hacen un alarde del prestigio, poder y posición, las 3P, llorando como niñitos, arrodillados frente a una mujer en la consulta pidiéndole por favor que no los deje. En las situaciones límites somos muy parecidos, porque está el sufrimiento ahí. Todo se va armando, ¿se dan cuenta? Cuando estamos en familia, quiero dejarles un tip, que más que un tip es una reflexión. Cuando estamos en familia tenemos que comunicarnos, entonces empiezan a aparecer los problemas de comunicación, que pueden ser muchos y realmente me demoraría muchísimo hablando de esto, pero hay malinterpretaciones,
hay agresiones, hay silencios que son desagradables, porque el silencio, cuando está bien manejado, es maravilloso, ¿no? Es decir, estar con tu pareja, él está haciendo una cosa, vos estás haciendo otra, y comparten el silencio también se comparte. Pero al estar encerrados y uno cerca del otro, pues la comunicación gestual adquiere un valor importante. Sonreír, mirar a los ojos, el abrazo, el tocar, el dar feedback, ¿no? ¿Sí? El arrucharse, acurrucarse, la expresión de afecto, si la hay, ¿no? En esto el Internet salva mucho, porque las personas que están solas pueden usar el Internet, personas jóvenes que están solas, muchas personas, o estamos en familia pero queremos ver a nuestros padres, queremos ver a nuestros hermanos. El Internet ayuda mucho, ¿no? Pero la máxima que le quería decir, yo la aprendí de la bioética, y es una máxima que dice lo siguiente: es mejor un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso. Es mejor. En el desacuerdo amistoso sabemos que no estamos de acuerdo, pero dejamos un canal abierto para reconocernos en la diferencia, ¿sí? Hay un respeto implícito. El acuerdo perezoso es, bueno, tapemos esto, tiremos el mugre bajo el tapete y hagamos un acuerdo superficial, evitemos, ¿sí? Pero no queda el canal abierto del reconocimiento del otro. Yo prefiero un desacuerdo amistoso, o sea, respetuoso, o sea, franco, honesto, a un acuerdo perezoso. La mayoría de la gente prefiere lo segundo. Esto lo aprendí de bioética, que te lleva la mente a lo más lejos posible. Quiero mostrar dos paradojas que a mí me han impactado y quizás a ustedes les pueda servir de algo, ¿no? En la posmodernidad nosotros estamos más que nunca sometidos a la obsolescencia programada. Mi papá compró, cuando yo era chiquito, una nevera Philips, de esas grandes que parecían como un ascensor. Cuando mi papá se murió, yo heredé esa nevera Philips. Póngale otra marca si quieren. Antes uno compraba las cosas para toda la vida. Yo no quiero parecer como que estoy añorando lo que pasó, pero a veces pienso que Séneca tenía razón cuando decía: todo tiempo pasado es mejor. Todo tiempo pasado es mejor. Y eso, a veces uno tiene la tentación de decir que es cierto, ¿no? Pero bueno, no vayamos por ese lado. Obsolescencia programada. Hay que estar en la cultura del desechable, ¿ya? La cultura del desechable. Las cosas se utilizan y se dejan más rápidamente de lo que se hacía antes. Pareja incluida, ¿sí? En esa cultura del desechable, la actualización es fundamental. Estar actualizado. Ojo, no es estar autoactualizado, que es un término que usaba el humanismo y que también lo usa ahora la terapia cognitiva, que es revisarse a uno mismo y desarrollar la autorrealización. No es eso, es actualización. Tengo que estar con el último modelo del computador, del celular, de mil cosas, pues. Entonces esa cultura del desechable, a la cual estamos muy acostumbrados, entra en cortocircuito. Casi que en eso es terapéutico. Hay cosas que yo veo terapéuticas en el confinamiento. Porque resulta que entro al confinamiento y lo que menos puedo hacer en el confinamiento es la cultura del desechable. Uno no sabe cuánto tiempo va a estar, uno tiene que mercar y cuidar sus alimentos, racionalizarlos, ¿sí? Doblar la ropa, cuidar el ambiente, pero sobre todo en la comida, ¿no?
que tenemos en el aseo una sola crema dental, hay que cuidarla, que no se nos pase, de pronto se agotan en el mercado, ¿no? Los remedios, pues hay que cuidar este antibiótico que ya no se consigue, ¿sí? No es que lo tiro porque sí, voy y compro otro, si me olvido, no importa. Fíjense en que eso es un cambio muy importante porque nos lleva a una paradoja. Salir de esto, atacar el virus, no tiene nada que ver con la cultura del desechable. Tiene que ver con una cultura de la racionalización, del cuidado de las cosas y de que las cosas nos sirvan lo más posible. Eso es un aprendizaje, por supuesto. Por supuesto. Ya vamos para más de 15 días, vamos para un mes. Yo creo que después de un mes puede ser una especie de servicio militar, ¿sí? En el buen sentido. Y hay otra paradoja. Bueno, en esto que estoy diciendo, la cultura del desechable, uno se mete a la planificación, deja lo desechable por fuera, y entonces aparece una desintoxicación, que es la desintoxicación del consumismo. Porque, ¿qué voy a consumir? ¿Sí? Eso va de la mano del desechable. Yo abro la ventana y respiro un aire distinto. No sé si les pasa lo mismo. Está descontaminado todo. Estaba viendo el mapa de cómo estaban determinados lugares en Europa de contaminación, sobre todo en España, y era una mancha roja. Y ahora uno lo ve después de 15 días de confinamiento y ya no es roja, es rosadita. El aire huele distinto. Hay animales que andan por la calle, ¿no? En distintas partes del mundo, desde los pavos reales hasta los delfines y las ballenas. Eso, hay una desintoxicación ambiental. Hay una desintoxicación de la polución, del cambio climático. Como decía el Papa Francisco hace poco, se está recuperando el planeta, se está renovando, está mejorándose. Pero no solo hay una desintoxicación afuera, hay una desintoxicación del consumismo, además de otras, ¿sí? La cultura del desechable. Una paradoja que sirve. Y hay otra que me llama la atención, que ustedes han visto que siempre se promueve la impermanencia, ¿no? La idea de que todo cambia, todo fluye, lo cual es cierto. Y el desapego va de la mano de la impermanencia. Pero ahora estamos metidos en algo muy extraño. Dentro de la casa hacemos rutinas, como vamos a ver, hacemos actividades programadas. O sea, podemos anticipar lo que vamos a hacer más tarde. Pero afuera, en la realidad, hay caos. Hay un cambio total. Cada minuto hay un cambio fundamental, o pasan demasiadas cosas y todo lo que hoy es de una manera puede ser al otro día de otra. Entren al computador, métanse a Google y pongan última noticia del coronavirus, le va a salir último minuto, al segundo minuto, al tercer minuto, y le va a salir todo y ustedes van a ver que todo cambia, ¿no? Entonces, el cambio, que siempre es útil, la resistencia al cambio es una enfermedad, el aislamiento genera ese contraste. Nosotros tenemos que tener cierta rigidez en el confinamiento y afuera el mundo cambia a una velocidad impresionante, y para bien o para mal, pero cambia, y nosotros la única manera que tenemos de compensar eso es cambiar nosotros interiormente, es revisarse. Las personas que no se revisan, que no revisan sus ideas, pueden caer en el dogmatismo, o en el fanatismo, o en el oscurantismo, que es no recibir, no quiero aprender nada.
Alain, el poeta, decía, el filósofo decía, no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. Si nosotros no nos revisamos, vamos a tener las mismas ideas dando la vuelta exactamente igual. O sea, afuera, cambio, caos, movimiento. Dentro de la casa tenemos estructuras más o menos establecidas. Y en nuestro interior tiene que haber una revisión. Salirnos de la zona de comodidad mental, entrar a una zona de aprendizaje. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pensar en uno mismo, que no estamos acostumbrados. Entonces, para cerrar la conferencia, hay una serie de actividades que se han visto y una serie de actitudes que, si uno las toma, son positivas para estar en el confinamiento y pasarla lo mejor posible. Uno debe buscar sus hobbies, las cosas que les gustan, ¿sí? Es decir, a mí que me gusta cocinar, yo invento recetas ahora. Y las invento con las cosas que tengo, que a veces son escasas. Si a alguien le gusta la música, métase a la música. Pero bueno, lo importante es hacer actividades que les gusten. Pero también es mantener una rutina del autorreforzamiento, es decir, de la autoestima. Uno se levanta y se baña, báñense, no se queden en pijama todo el día, arréglense para ustedes mismos. La autoimagen es si te gustas o no te gustas. Hay días que uno se levanta y se mira al espejo y dice, qué asco, Dios mío. Y ese día uno anda como sintiéndose desagradable. Y otro día uno se levanta, se mira al espejo y dice, Dios, qué bien lo hiciste, ¿no? Entonces ese día uno se siente más atractivo, ¿no? Y va mejor. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que la belleza es una actitud, que no hay criterios de belleza. Los concursos de belleza habría que prohibirlos por ley. No hay criterios, que no va a venir una persona a decirme qué es bello y qué no es bello, y si yo soy lindo o feo, porque la belleza se adorna de muchas cosas, se adorna de la personalidad, del sentido del humor, de la inteligencia, de la capacidad de profundizar las cosas, de la mirada, de muchas cosas, de la personalidad en general. Entonces, cuando se levanten por la mañana, arréglense. No tienen que ir a una fiesta para arreglarse. No digo que anden de tacones altos o de corbata, pero siéntanse bien como se arreglan. Y hagan una planeación, eso me parece bien, como para aprovechar el tiempo, pero dejen tiempo libre. Pero esa planeación yo la modificaría cada 2 o 3 días, cambiaría el orden, ¿no? Porque si no entramos en la monotonía. Y esas actividades, ese quehacer se puede transformar en una monotonía, en algo totalmente predecible. Y ese es un problema, ¿no? Cuando todo es predecible, se pierde el asombro. Ejercicios. Hay que hacer ejercicio. No tanto para la celulitis, no tanto para el bíceps. Hay que hacer la celulitis porque la celulitis genera endorfinas. Y las endorfinas producen, entre otras muchas cosas buenas, euforia. Activan centros relacionados con la euforia. Y lo cual genera un sistema de protección para la depresión, que la depresión es disforia, ¿sí? Entonces, endorfinas, aumenta la concentración, que es muy importante, ¿sí? Para no estar pensando cosas inadecuadas, levanta el sistema inmunológico, aumenta las capacidades cognitivas, disminuye o ayuda a que se resuelvan algunas enfermedades crónicas. El ejercicio, si no es adictivo, y uno hace un ejercicio de 45 minutos, una hora, tampoco tiene que ser súper, puede ser un ejercicio, moverse, ¿sí? Es muy importante, y además que uno no salga de este confinamiento
Entraste al confinamiento siendo M de talla y salís del confinamiento siendo XL. Eso es poco autocuidado. La meditación, los que hacen meditación es importante, porque la meditación lo que hace es que la mente que anda corriendo de un lugar para otro pase despacio por aquí y ahora. La respiración en la meditación, que es la que más me gusta a mí. Pero los que no hacen meditación pueden entrar por internet y miran cómo se hace y la ensayan, igual que el mindfulness, ¿sí? Que ayuda a tomar conciencia con atención plena de los movimientos que hacemos, de lo que pensamos, de las emociones que sentimos sin juzgarlas. También pueden entrar y ver cómo se hace un mindfulness, que es una técnica que no es difícil, que se puede hacer. Por favor, no pierdan las metas vitales. Las metas vitales, los sueños. Así como hay una ilusión de control, yo podría decirlo en lo inverso. Quizás sobre lo único que ustedes puedan tener control real, en su ciudadela interior, en ese espacio que les pertenece solamente a ustedes, es los sueños, la ilusión. No las pierdan. Esas metas vitales manténganlas, porque vamos a salir de aquí, y cuando salimos de aquí las tienen que seguir usando. No se olviden de ellas, manténganlas activas, ¿sí? Acuérdense que estamos en pausa. El otro día vi un documental, creo que era, no me acuerdo, una publicidad donde un oso, una osa gigantesca en el Polo Norte salía de su invernación con 2 ositos. Pues si ustedes ven la felicidad de ese oso es impresionante. Mete la cabeza dentro, se tira cosas encima, salta, mira el cielo, corre, los ositos corren detrás, es la libertad. ¿Sí? Nosotros cuando salgamos de esta tenemos que pensar que nuestro primer día tiene que ser un día que lo vamos a disfrutar seguro, porque lo que antes dábamos por obvio, que era ir a la esquina, que era caminar, que era juntarse con unos amigos a tomar algo, ir a un restaurante, ir a un cine, ir a un teatro, era lo normal. Y ahora no lo tenemos. Y lo vamos a recuperar. Con seguridad lo vamos a recuperar. Escribir un diario. Escribir genera catarsis. Escribir es la posibilidad de poner el pensamiento ahí, que el pensamiento se quede. Y podemos volver sobre el pensamiento. Escriban un diario, escriban lo que quieran. Los que se sienten poetas, escriban la peor poesía del mundo para los demás, pero la mejor para ustedes. Y como si su pareja los quiere mucho o las quiere mucho, les va a decir que ustedes son unos genios, ustedes se lo van a creer, no importa, escriban. Y el diario puede servir no solo para hacer catarsis, no solo para ver lo que uno piensa y para mirarse en retrospectiva, sino algún día ustedes le contarán a sus nietos, vea, yo estuve en esa pandemia. En esa pandemia que fue más fuerte que la fiebre española del 18. La gran pandemia. Yo estuve ahí y tengo este diario con los recuerdos. Y lo último que les quiero decir es que las investigaciones muestran que la gratitud es un factor que aumenta la inmunidad a las enfermedades psicológicas. La gratitud no compulsiva, si ustedes se caen y se tuercen la mano, no dicen agradezco al universo que me ha... Pero esto de que uno piense el universo se lo devuelve, ¿no es cierto? Y todas estas cosas son absurdas. Quédense con un pie en la ciencia, pero si se tuerce la mano no diga, bueno, es que el universo quería que se torciera la mano para que yo aprendiera algo. No, se torcieron la mano porque pisaron mal, ¿sí? La gratitud es el reconocimiento que tengo, la suerte de poder estar haciendo algo que me gusta, o poder estar con la persona que quiero, o estar sano. Epicuro decía que la felicidad era la ausencia de dolor. Si la aplicáramos tal cual, quizás podría estar muy cerca de lo que es el dolor o
o la gran alegría, ¿no? Porque como usted sale del hospital de un infarto que pensaron que se iba a morir y se salvó, usted sale del hospital y parece un niño feliz. Y llega a la casa y sigue feliz, pero a la semana se le olvida. Pero si cada día usted dijera, hoy, después de un mes, hoy no tengo infarto. Hoy es un buen día. Soy afortunado. Eso es muy importante. Bueno, no quiero entrar en otras cosas, pero espero que estas reflexiones, llevamos 1 hora y media larga, espero que estas reflexiones les sirvan, espero que piensen como yo en que el mundo no va a ser igual. Ni ustedes ni yo vamos a ser los mismos. Todo esto es un sacudón. Se nos movió el piso. El mundo va a cambiar después de esto. Y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Y espero que este confinamiento pase pronto y que puedan crear ese ambiente motivacional donde crecen y no la pasan tan mal. Bueno, un abrazo grande para todos y espero que esto les haya servido de algo. Chao.